permitirnos este tiempo de alabanza, de adoración, de reconocimiento de que Él es el sustentador, el creador de todas las cosas. De Él dependemos. Aprendamos a confiar y en todo lo que haya depender de Él. Salmo número 8. Vamos a leerlos juntos de pie. Empiezo yo, alternadamente. Y en el último versículo, unidos. Salmo número 8. Alternadamente, comienzo yo, terminamos todos juntos en el número 9 y después inclinamos nuestros rostros para hacer una oración por la palabra. Oh Dios mío, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste sembrar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Todos unidos? Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén y amén. Tomen su lugar, vamos a hacer una oración por la palabra. Amado y bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, este momento, Señor. Yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús, seas tú teniendo el control de todas las cosas, como siempre, ayer, hoy y siempre. Te ha placido inclinar tu rostro, voltear a ver a tus hijos, Señor. Qué maravilloso es estar congregados en tu presencia. Ahora pues suplico, Padre, que pongas corazones entendidos, que te escuchen. Así como han sabido alabarte, Señor, quita aquellas asperezas que pudieran tener para reunirse contigo. Quita esa pereza, quita desilusión, quita problemas de cada uno. Esperamos con ánimo recibir tu palabra. Dispón nuestro corazón y que tu palabra sea como esa semilla, Señor, que abunde en nuestros corazones. Manda tu Santo Espíritu, Señor, en los labios de nuestro pastor Miguel para que, como el carbón encendido, Señor, nos cubra, nos limpie y nos haga caminar en tus caminos como a ti te agrada. Nos disponemos a escuchar tu palabra y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos permite de poder estar aquí y poder hacer todo lo que hacemos, como dice su palabra, para su honra y gloria, y entonces tener esa bendición de poder estar y ser. Muy bien. Dice este salmo que el Señor ha puesto su gloria sobre todos los cielos y la tierra. Si alguien me echa una mano, porque se apagó mi lap. Por favor.
Y decía que es interesante poder nosotros considerar siempre. Vamos a hablar acerca del orden de Dios y el desorden humano. Quisiera comenzar recordando que estamos en el mes de la Biblia. En muchos países de América se celebra durante este mes, el mes de la Biblia, y particularmente el último domingo, se hace toda una serie de servicios y de actividades que tienen que ver con ello. Cuando nosotros podemos leer la Biblia, tenemos que hacerlo con ojos de la fe, porque es la única forma de poder ver más allá de lo literal, lo histórico o a veces lo meramente intelectual. La Biblia es como un paisaje espiritual y los ojos de la fe, quizás en esa metáfora como unos lentes reveladores. Sí, la Biblia es ese paisaje. Y los ojos de la fe nos permiten ver lo que el ser natural, el ser humano, más allá, no ve. Quiero que nos imaginemos, por ejemplo, que la Biblia es como un vasto paisaje, lleno de montañas, ríos, caminos, luces, toda una serie de cosas que hay. Pero que nosotros en un momento dado, a simple vista, uno lo único que puede ver pues son solamente la superficie, letras, relatos, normas, mandamientos, historias aburridas, genealogías muy largas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros de alguna manera nos colocamos esos lentes, esos ojos de la fe? De esta manera es como si nosotros nos pusiéramos unos lentes especiales que nos permiten encontrar las profundidades espirituales de todo ese terreno, de todo ese vasto paisaje. Sin los lentes, ¿qué vemos? Decía un desierto, una historia antigua, unas genealogías aburridas, cuestiones que no tienen sentido y que de alguna manera nos preguntamos, bueno, ¿y qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué caso tiene? E inclusive a veces, pues ya lo sé. Cuando nosotros tenemos estos, decía en esa metáfora de lentes de la fe, vamos a descubrir paisajes que están escondidos a la simple vista, un mensaje personal, una promesa viva. Cuando alguien no sale, no sé, de su pueblo, de su provincia, pues piensa que es todo lo que hay y sin duda hay cosas hermosas alrededor. Pero cuando uno tiene la oportunidad de poder ver de otros países, otras culturas, otros paisajes, las cosas cambian. Y con estos ojos espirituales, decía, con estos ojos que no son físicos, nos permiten o nos dan la capacidad de ver con toda confianza en lo invisible, en aquello que no se ve, y leer precisamente con esa apertura y entrar a los secretos. Dice la palabra de algunas cosas, los misterios, de escuchar, pero no solamente con los oídos, sino con el entendimiento, con el corazón.
Hay 3 elementos muy claves en estos aspectos. Con los ojos de la fe, podemos confiar en que Dios habla hoy a través de su palabra. Sí, Dios habla hoy a través de su palabra, cuando yo la abro, yo la leo. ¿Qué caso tiene leer pasajes y pasajes y pasajes si solamente llenan nuestra mente? Aún a veces en nuestras oraciones, esa cuestión repetitiva. Señor, 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 cada una frase y Señor, una frase y Señor, una frase y Señor, donde no hay ese diálogo con nuestro Padre. Curiosamente, cuando hablamos con nuestros familiares, con algunos hijos con nuestros padres, nos decimos, oye papá, tú sabes papá que en ciertos momentos de nuestra vida, papá, todo tiene que cambiar papá. Porque hay cosas papá que tú sabes papá, pues que todos necesitamos papá. Y entonces quiero decirte papá, y por ahí va toda la conversación, ¿no? 3 elementos que nos permiten ver esa confianza que al leerla, su palabra nos habla. Los paisajes o los pasajes bíblicos que nos parecen áridos, podemos ver que esconden vida, que esconden enseñanza, que esconden cosas prácticas para nosotros. Y el tercer elemento es que da luz a nuestro ser interior. Nosotros que hemos nacido de nuevo, no solamente tenemos carne, alma, sino también Dios nos ha dado de su Espíritu. Y también tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado. Y sopló Dios aliento de vida. Y entonces el Espíritu Santo ilumina lo que el intelecto, lo que la capacidad humana no alcanza a comprender. Dice Hebreos 11:1 que todos conocemos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Curiosamente, el 12:2 dice de Hebreos, se nos invita y se nos dice a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Qué pasa si alguien va conduciendo en una autopista a regular velocidad y de repente cambia sus ojos? Unos segundos, 10 segundos hacia otro lado. Y el auto que va enfrente se frena. ¿Qué pasa? Pues que podemos perder hasta la vida. Y a veces, sin llegar a ese extremo, pero lo cierto es que, puesto los ojos en Jesús, porque a través de nuestra vida vamos a vivir una serie de acontecimientos, de situaciones, donde podemos ver si nuestros ojos están puestos en Jesús, con esos lentes de la fe, o simplemente es como algo que tiene un sensor de precaución, que probablemente nos dé la oportunidad de poder frenar, pero quién sabe. Y es por eso que Dios nos ha dado todo un orden. Es por eso que Dios nos ha dado toda una norma de vida para todos y que es importante que nosotros podamos entender esto. Quiero que veamos algunos textos, bueno, yo voy a darlos, ustedes pueden tomar la cita, que veamos algunos textos que contrastan con este orden
de Dios y con este desorden que a veces los humanos tenemos en nuestra vida, que nos van a enseñar sobre cómo Dios estructura la vida. No somos obra de la casualidad. No nacimos porque nacimos. Tenemos un propósito, tanto aquí como en la eternidad. Todos tenemos talentos, capacidades, pero también a través del Espíritu Santo adquirimos algunas otras cosas. Dios ha estructurado nuestra vida, hermanos. Constantemente oigo que muchos dicen, pues yo sé que Dios tiene mi vida. ¿Y entonces por qué te preocupas? ¿Por qué esa ansiedad? Por nada estéis afanosos, por nada estéis. Pero a veces el hombre tiene a desviarse. Dice, de ese orden que Dios ha dado en 1 Corintios 14:40, que se haga todo decentemente y con orden. Dios ha puesto en todos los niveles una estructura de autoridad. Yo les preguntaba hoy a los muchachos cómo de alguna manera pueden aplicar la buena semilla, la diferencia entre la cizaña y la semilla en su vida diaria. Y me concreto a la iglesia. Yo les decía primero, ¿a qué horas comienzan los servicios? ¿Y a qué horas llegas? Eres un desordenado, eres una desordenada, porque llegas a la hora que tú quieres, no a la hora que sabes que tienes. Hay un orden. Y te perdiste la oración del principio. No me meto más allá porque la parábola es muy interesante y va más allá. Hágase todo, sí, todo, decentemente, en ese aspecto. Y con orden. ¿Quién decide cuándo, cómo y dónde? ¿Dios o yo? Yo decido que sí, que no. Yo decido cómo y cuándo. Y eso traerá toda una consecuencia. Tenemos inclusive dentro de la Escritura patrones de importancia. Cosas que son primarias antes que. Por eso a veces muchos están en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Y eso va a determinar muchas cosas. El Salmo 37:23 dice, por el Señor, por Dios, son ordenados los pasos de Miguel. Por el Señor, ya fueron ordenados, ya fueron, dice una hermana, decretados, ya fueron escritos, ya fueron diseñados. El edificio, el arquitecto ya diseñó. Ahora me toca a mí. Y cuando lo hago, cuando yo entiendo esto, dice el Salmo 37:23, Él aprueba nuestro camino. ¿Por qué nos ha ido como nos ha ido a muchos en la vida? El Señor nos dice, no se junten en yugo con infieles. Y a veces un infiel no quiere decir que es alguien que viene a la iglesia o que sirve. Porque sin duda hay fieles en todos lugares. La fidelidad va más allá. ¿Pero qué hacemos nosotros? Tomamos decisiones. Inclusive, a veces tomamos decisiones por otros e influimos.
porque no confiamos. Nuestra fe por el Señor son ordenados los caminos. En Génesis tenemos precisamente el capítulo 1, ese contraste, y el capítulo 8 del Salmo nos decía que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía, en un sentido. Estaba todo ahí, pero estaba todo fuera de un orden. Y entonces dice que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, pero vino la luz. Se hizo la luz. Dios dijo, nosotros hoy tenemos la luz, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, el que me obedece, el que entiende, oye y entiende, ¿qué? Amén. Y dijo Dios, entonces fue la luz y ya empezó a ordenar todo. Nos dio peces, nos dio cielos, nos dio tierra, nos dio animalitos, nos dio árboles, nos dio fruto que en su semilla lleva, ¿verdad? Y lleva el fruto que lleva la semilla para seguirse reproduciendo y bendiciendo. Está diseñado desde el principio en el mundo, cuanto más nuestra vida. 1 Corintios 14:33. Porque dice que porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Cómo es nuestra vida? Llena de altos y bajos, me confundo. Cuando las señales son diferentes o de dónde vengan las señales. O simplemente me mueven tantito, pero no estoy confundido, sino de paz, de tranquilidad. Estoy en paz. ¿Y cómo se nota que estoy en paz? Cuando no hay ansiedad, no hay desesperación, no hay ese tipo de situaciones. Y termino con ese orden porque me seguiría, y sin duda ustedes todos tenemos nuestra Biblia. Eclesiastés 3:1, que todos, la mayoría conocemos. Todo tiene su tiempo. ¿De veras ha hecho todas las cosas a tiempo, en el momento? ¿O a veces las ha apresurado? Con su curso intensivo de espiritualidad, curso intensivo de... ¿Se ha dado cuenta que en muchas familias las mamás quieren que los niños crezcan y les meten? ¿Para qué? Para decirle a los demás, ¡ay, qué grandote está! ¡Ay, qué fuerte! ¿Por qué eso? Todos somos diferentes. Unos son más altos que otros son morenos, otros son güeros, otros hoy parecen que quieren ser coreanos, pero bueno, está de moda, con tanto cadrama. Y establecemos patrones. Algunos sin duda no tienen influencia, pero otros sí. Yo quiero que mi hijo y mi hija sea esto. Yo quiero, no Dios. Cuando Dios pone, todo tiene su tiempo. Y entonces todo lo que se quiere debajo del sol, le llega el momento. ¿Quién lo hace? No hay que empujar. Decía el pastor aún en la muerte, no se metan a la fila, ya está. Algunos que están bien sanos, les tengo una mala noticia, tal vez se vayan antes que los que estamos enfermos. Ay, díganos quién. No. Decía, Dios ha determinado nuestro tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero algunos, con las malas decisiones, nos apresuramos a los tiempos de morir. O a bien apresuramos los de los demás. El desorden humano. Pablo, cuando escribe la tercera carta a los Corintios, sí hubo 3, se perdió una,
teme que va a encontrar allí en Corintio, para variar, como siempre, un desorden. Dice en la segunda carta, capítulo 12, versículo 20, voy concreto, contiendas. Teme Pablo encontrar contiendas. ¿Aquí hay contiendas? ¿En las iglesias hay contiendas? Sí, ¿por qué? Porque no entendemos. Porque todavía estamos vivitos y sentimos, y somos carne. Y pues, ¿cómo? ¿Envidias? Ay, hermanas, privilegio que tienen ustedes. Bueno, también los hombres ahora ya. Soberbias. Desorden. Sí, desórdenes. Se dan como parte de consecuencia. Y sigue diciendo más. Isaías dice una expresión de dolor en el capítulo 5, versículo 20, y dice: ¡ay de los que llaman al mal bien y al bien mal! ¿Qué ha traído esa inversión del orden moral? ¿Y qué nos está trayendo? ¿Cosas buenas? No, a la iglesia nos ha alcanzado, y ya hace un buen rato. Enfermedades, problemas, situaciones. Sí, esta es una consecuencia de invertir el orden que Dios había dado. ¿Por qué? Porque ahora llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo me doy cuenta? Pues desde que dice, bueno, pues es que eso no es tan malo. No, bueno, pues es que ya todas tienen. Pues es que ni modo de encerrarnos. Pues es que ni modo de tenerlos. Es que ni modo, y así la seguimos. Jueces 21-25 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque era esta situación que estaban viviendo en ese momento los jueces, en el tiempo de jueces. Por la falta de un líder, era un verdadero caos. Pero un líder divino, un líder puesto por Dios. Si ustedes recuerdan, todos los jueces, Dios los puso. Y mientras duraba ese juez, todo iba bien. Moría el juez, ¿y el pueblo qué hacía? Se desordenaba. Y venía toda una situación. Estoy terminando casi. Imaginemos otra vez. Ya me gustó la de jardincitos, florecitas y todo. Que el alma humana es como un jardín. Puede estar lleno de vida, de colores, de fruto. O también puede estar, ¿qué? Abandonado. Maleza, seco, olvidado. Ahora, cuando Dios es el jardinero, no solo Él planta la semilla, esa semilla de verdad y de amor, consúltese Mateo 13, sino que también, ¿qué? La poda, la riega y arranca lo que impide que esa semilla y lo que aparece después siga creciendo y se desarrolle. Juan capítulo 15, y 1 y 2 dice, sobre todo el capítulo 2, el versículo 2 dice, esto que es interesante. Que aquel que produce fruto, lo poda,
y aquel que no produce es echado al fuego, lo corta, para que este que poda dé más fruto. Por eso algunos ahora ya estamos peloncitos. No, no es cierto. Tiene que ver con algo más. Y entonces déjenmelo ver otra vez de esta vez. La fe es la lluvia que nos nutre. La palabra es la semilla que germina. El sembrador salía a sembrar. Les dejé tarea, muchachos, acuérdense que dónde dejan el celular en los 4 terrenos. Muchachos de 60 para abajo. Como yo tengo 70 ya casi, ya me salvé. El pecador es la maleza que ahoga el pecado, que eso es lo que hace. El pecado ahoga. Pero hay algo más interesante y más bonito. La oración es el sol que da calor. No oro porque tengo, sino oro porque... Y te pido, 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 y te ruego, y te pido. Sí, agradezco de vez en cuando. Pero no me refiero a lo donde me ven, sino donde no me ven. Si soy agradecido, no. Cuando yo me levanto, ¿qué digo? Cuando usted se levanta, ¿qué dice? ¡Ay, otro día! ¡Ay, es lunes! O dice, ¡ay, otro día! Y es inicio de semana, es lunes. Porque el domingo pues, es el día de descanso. Comenzamos la semana descansando. Nuestra semana termina el sábado. Y el domingo reposamos, pero en Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el viento suave que refresca y guía. Ahí hay algo muy bonito de las cosas que usted puede investigar y qué importante es el viento en las cosechas y en los campos. Es esencial. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese viento suave. No necesariamente ese viento recio. Ese viento suave que refresca, que nos guía. Cuando el hombre se aleja del jardinero, el jardín se desordena. ¿Y qué pasa cuando se deja de cuidar? Se seca. Pero lo contrario, cuando se deja cuidar este campo, cuando caminan en esas órdenes de Dios, como Dios dice que son, florece en el orden divino. Ay, hermanos, yo me fascino cómo conocen Biblia algunos, pero cuando les digo cómo la aplicas en tu vida, no, me citan una serie de versículos que, no, pero ¿cómo en tu vida? Aquí, no, pues no. No, pues no entiendo. Por eso es importante, por eso es necesario que no nos alejemos del jardinero y que estemos conscientes que Dios es el que plantó y el que cuida. Y no tomemos decisiones, obedezcamos. Si Dios dice hagan, no dejen, hagámoslo. Y entonces la bendición vendrá grandemente sobre nosotros. Oremos. Piense si está viviendo en el orden de Dios o está viviendo en medio. O a veces sí y a veces no. Pensemos. Señor y Dios, te pedimos, sí, Señor, a esta hora, sí, volvemos a rogarte que nos permita, Señor, reconocer y poder ver en qué momento nos desviamos,
¿En qué momento, Señor, hemos empezado a vivir bajo nuestras normas? Hemos momentos, Señor, en que nosotros hemos decidido cuándo sí, cuándo no. Que sí, que no, quiénes sí, quiénes no. Ayúdanos, Señor, para poder hacer no lo que nosotros queramos, sino lo que tú ya has ordenado. Y poderte dar gloria de esa manera. Gracias, Señor. Gracias porque nos has capacitado a través de tu Espíritu Santo para tomar esas buenas decisiones. Permite que así lo hagamos. Que así sea, Señor, una realidad. Y que sin duda nos hemos equivocado en el pasado y que estamos viviendo quizás las consecuencias de ello. Y las estamos tratando de arreglar aquello que solamente tú puedes cambiar. Nada tiene arreglo en nuestra vida, Señor, sino solamente tú eres el que sana desde dentro hacia afuera la herida. Gracias, Padre. Gracias porque nos has dado tu palabra. Y gracias porque podemos escucharla, porque sabemos que no nos has desechado, sino que, Señor, sigues hablando a nuestra vida, porque nos amas y porque quieres que esto cambie. Permite que tomemos decisiones en razón de eso que tú has ordenado en todos los ángulos de nuestra vida, en nuestra casa, en la escuela, en nuestra familia, en la iglesia, Señor. Gracias. Gracias por esta bendición, por esa palabra viva que tú has puesto en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.